Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio, una semanita más aquí con nosotros. Estoy muy contenta del episodio del día de hoy porque nos acompañan dos personas que yo quiero y admiro mucho. Uno es Fray Julio y el otro es mi amigo Morales, que tiene un proyecto padrísimo que se llama Trovadores de Dios, para que estén súper pendientes a él y también a algunos proyectos que trae por ahí Fray que les comparte durante el episodio. El tema del día de hoy tiene un enfoque espiritual. Es por eso que ellos están aquí conmigo el día de hoy. Su formación no solo teórica, sino también experiencial es lo que los hace ser como los invitados de esta semana. Pues la plática estuvo padrísima, padrísima, padrísima. Entonces, el episodio está dividido en dos partes. La primera parte yo les recomiendo mucho que la vean porque platicamos sobre lo que es el dolor y el sufrimiento, pero desde un enfoque espiritual. Y yo creo que el escuchar lo que Fray y Morales les tienen por decir y por contar les va a ayudar a cambiar su perspectiva sobre estas dos palabras o de estos dos conceptos. Y además va a ayudar a que ustedes puedan entender el diálogo que tenemos en la segunda parte, que tiene que ver con cuál es el rol de la fe y de la espiritualidad del ser humano para afrontar la adversidad y para desarrollar la resiliencia. No solo nos explican este rol, sino que también nos comparten algunos consejos y algunas acciones que nosotros podemos llevar a cabo para fortalecer la fe, para fortalecer la espiritualidad y que por ende se fortalezca nuestra resiliencia como seres humanos. Así que no se pierdan ni la primera ni la segunda parte. Yo les recomiendo que la escuchen hasta el final y que puedan sacar lo mejor de los episodios y ponerlo en práctico en su vida. Quiero nada más, antes de ya dejarlos con el episodio de la semana, pues disculparnos porque hubo algunos ruidos ahí que no pudimos tener control, que van a poder tal vez escuchar de fondo en el episodio. Y algo que me encantó es la lluvia que se escuchó de fondo, que nos estuvo acompañando casi de la mitad del episodio hasta que terminamos. Y creo que es un signo de la presencia de Dios aquí con nosotros. Gracias y que disfruten el episodio. ¿Qué onda? Yo soy Nelly Y yo, Toledo. y junto a ti somos Conecta tu Vox. Conecta tu Vox. Un espacio para ti donde tu voz es escuchada, Un podcast destinado a conectar contigo. trayendo para ti temas de crecimiento personal y de desarrollo humano. ¿Y tú? ¿Ya formas parte de esta gran comunidad? Quédate hasta el final y conecta con nosotros. ¡Conectamos! Oigan, bueno, pues, primero que nada, muchas gracias en verdad por estar aquí. Sé que es un sábado tempranito, bien en la mañanita. Entonces, muchos estamos aquí madrugando, ¿no? Pero el episodio creo que vale la pena. Lo que vamos a platicar el día de hoy se me hace como muy importante y la verdad es que agradezco mucho que hayan dicho que sí a la invitación y que también estén aquí grabando este episodio junto con Toledo y conmigo. Pues primero que nada los quiero presentar. Está aquí con nosotros en Conecta tu Vox, tanto Morales como Fray Julio. Yo tengo la dicha y la fortuna de conocerlos ya hace algunos años, gracias a un movimiento en el cual todos coincidimos, que ya lo hemos platicado por aquí Morales y yo en uno de los episodios. Les vamos a dejar por aquí el enlace para que vayan a ver su testimonio de vida, que es sumamente interesante y que toca fibras además. Y bueno, el movimiento es el movimiento de Albernia. Entonces, por ahí coincidimos los tres hace algunos años y desde ahí, pues he tenido la fortuna de tener una amistad, una relación con ambos. Les he aprendido mucho a los dos. La verdad es que yo se los he dicho, para mí, ellos, representan como, no sé, una imagen o me transmiten muchas cosas referente a todo este tema de la fe, de la espiritualidad. Por eso para mí es un gusto que estén, porque vamos a hablar sobre algo de eso. Y bueno, pues por ahí también Morales tiene un proyecto padrísimo que ya tiene algunos pues meses, o no sé si hasta el año ya tiene, una cosa así como que no el año entero. Bueno, perdón, Bueno, pero ya unos meses con un proyecto muy, muy padre que se llama Trovadores de Dios. Tiene una página en Facebook, también tiene ahí una cuenta en Instagram y hace poquito sacó un podcast también. Y su contenido es sobre esa línea espiritual y trae mensajes muy, muy padres desde videos, el contenido en podcast como imágenes que vale mucho la pena ver y seguir. Y por ahí Fray creo que también trae un proyecto padrísimo donde comparte reflexiones sobre el Evangelio. Entonces, bueno, pues después de esta intro les cedo un poquito los micrófonos para que ustedes puedan
no sé, compartirle algo más a quienes nos escuchan sobre ustedes, sobre sus proyectos, y luego ya ahora sí arrancamos sobre el tema. Bienvenidos. Muchas gracias. Pues tú primero, Tony, a ver. No, tú, Fray, tú primero. No, Date, tú, date no, como tú. magnate. No, no. Date como magnate. Bueno, pues qué decirles. Mi nombre es Fray Julio Alberto Abdel Muñiz Garza, originario de Monterrey, Nuevo León. Esto, Tengo 31 años de edad, todavía a veces digo 30, pero no 31. Eh, mm, sacerdote franciscano, me acabo de ordenar el 14 de agosto de este 2020, ¿verdad? Dice que somos la generación pandemia, porque entré a la orden en 2009 cuando estaba la influenza y no. salí en el 2020 con el COVID. A ver si no somos los culpables nosotros, ¿verdad? Pero bueno. ¿Qué decirles? Estoy en una ciudad, pueblo o ciudad en Jalisco, se llama Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, y participo en 2 o 3 proyectos en Internet, ¿no? Yo creo que el que más referencia, por ejemplo, hizo Nelly ahorita fue el de una reflexión dominical del Evangelio que suelo hacer el sábado por la tarde, en un grupo que ciertamente es un grupo privado, porque en un principio cuando pasó todo esto de la pandemia, que a todos nos agarró como que en curva y que teníamos que volver o que teníamos que hacer algo más desde la fe para la gente, pues salieron muchas propuestas, muchísimas, ¿verdad? Todo el mundo quiso salir a hacer páginas de Facebook, a transmitir en vivo, todas las parroquias y capillas empezaron a transmitir misas, horas santas, rosarios y demás, ¿no? Y como tal, dijimos, bueno, ya hay mucho, ¿no? Entonces vamos a hacerlo en privado y los que quieran, pues así no les estamos como haciendo spam, ¿no? De cada ratito, esto, aquello, vente, 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 vente. Y funcionó muy bien y algunas personas, ahí tengo mis 3 fans, siempre digo que es mi mamá, mi papá y una tía, pero ahí tengo algunas personas que me miran, ¿verdad? Y junto con esto también participo en la página de Facebook de aquí, propia del Templo de la Merced, donde vivo, que también ahí subimos algunos videitos de, por ejemplo, acabamos de subir uno de qué es Pentecostés, ahora que acaba de pasar y algunas cositas, ¿no? Y hay otra página que se llama Ven y Sígueme, de una amiga de allá de Monterrey que también me pidió que participara y acabamos de subir una pequeña entrevista muy divertida ahí a la página, muy bonita, ahí sí pueden darse una vuelta, ¿no? Y pues ahí andamos tratando de evangelizar a todo el mundo. Y ahora aquí, Ahí con mucho gusto. muchas gracias. Tu turno, Tony, a ver, Manuel. Venga. Ah, sí. No, pues mi nombre es Antonio Morales, pero pues me dicen Tony. Tengo 25 años ya, Fray, ya me siento del otro lado, ya no tengo 21, 22, tengo 25 años. Está chavo. A eso me animo un poco nada más. Como dicen Eli, pues yo sigo perteneciendo al movimiento de Albernia. Ahí andamos dando lata. Fray Julio estuvo con nosotros en la parroquia, creo que 1 o 2 añitos más o menos, Fray, si no me equivoco. Un año oficialmente, otro año o medio año, así como que dándole vueltas así. Sordeándose, en pocas palabras. Bueno, aparte pues estuvo en regional, ¿no? Ah, sí, también, perdóname, discúlpame. Pues allá anduvo con nosotros Fray, ahí lo conocimos, como dice Nelly. También como dice Nelly, porque Nelly lo dice todo y lo sabe todo. No. No, pues yo también empecé como, ahorita me llamó mucho la atención lo que decía Fray, que sí, o sea, creo que todos los que estábamos acostumbrados a evangelizar de una forma física, Fray pues en su ministerio del sacerdocio, a lo mejor yo en un movimiento juvenil, pues vino esto de la pandemia y nos cerró las puertas físicas y en lo personal pues yo me sentía como, pues ahora cómo, si no puedo hablar, no puedo decir, no puedo estar ahí. Y pues también me nació la idea de crear una página que se llama Trovadores de Dios y también siguiendo el ejemplo de Nelly, como a Nelly le gusta mucho hablar y como a mí también, pues dijo, oye, pues también estaría chido hacer un podcast ahí sobre unos temas referentes a la iglesia o a la religión o hacia la fe. Entonces, pues ahí tomé ejemplos de varias personas y yo siempre he pensado, como ahorita también Fray Julio lo decía, con que a uno le llegue el mensaje ya ese uno vale mucho más que todo lo demás. Entonces, pues es lo importante de seguir evangelizando. Y ya gracias ahorita, pues no me dejará mentir Fray, ya hay como que más apertura, un poquito más de apertura, eso también está padre volver como que a lo físico, pero pues aquí seguimos dando más lata y más guerra. Y yo soy de aquí, igual de, bueno, como Fray Julio dice que es de Guadalajara o está en Guadalajara, pues yo ahorita estoy aquí con Eli en el área de Monterrey, Nuevo León, donde hablamos fuertes y golpeados. Y padre. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir, Fray? Perdón. No, que
Es cierto, ya se está abriendo un poquito más pues las iglesias y las actividades y todo, pero yo creo que aquí es donde tiene que notarse eh, la perseverancia de aquellos que iniciamos un proyecto, ¿no? Que es verdad, la gente ya no va a estar, o ya va a estar viendo a las iglesias, pero si nuestro contenido o lo que hacemos les sirve, pues la gente va a seguir aquí, ¿no? Así es. Entonces hay que nosotros seguir echándole ganas y seguir compartiendo lo poquito o mucho que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Así es, Fray. Pues bueno, nuevamente muchas gracias por estar aquí. Y justamente como les decía, uno de los temas que queremos platicar el día de hoy tiene este toque de la espiritualidad del ser humano. Como muchos saben, o bueno, no sé si muchos lo sepan, pero el ser humano está compuesto, o se dice que está compuesto por diferentes dimensiones, ¿no? Está la parte física, la parte mental, la parte emocional y también está la parte espiritual. Y es tan importante como las otras dimensiones por las que se conforma o se forma el ser humano. Entonces, sobre esa línea vamos a platicar el día de hoy. Yo les traigo por ahí unas preguntitas a Fray y a Morales que pues he traído la inquietud desde una reflexión personal, que es a lo que queremos o quiero como ponerla sobre la mesa para escuchar sus opiniones y desde su formación y desde su experiencia. Pero bueno, antes de llegar como a esta parte de las preguntas, yo quisiera como retomar algunos conceptos que creo que son importantes, quienes nos escuchan o la audiencia pues tenga claro como a qué nos referimos sobre esos conceptos, ¿no? Uno que creo que es fundamental es pues la parte espiritual, ¿no? Y como lo decía ahorita, creo que la parte espiritual del ser humano tiene que ver con esta conexión que tenemos tanto con nosotros, pero también con el otro, con el entorno y con un ser espiritual que desde mis creencias religiosas, pues es Dios, ¿no? Esta conexión que yo tengo también con Él y esta relación que también tengo con Él, ¿no? Y bueno, la parte de la fe, ¿no? Muchas veces es como, ¿y la fe qué es? O la fe, ¿en qué consiste, no? Y creo que la fe es esa, esa certeza y esa esperanza de que Dios está con nosotros y de que las cosas van a salir bien, ¿no? O que las cosas van a salir como tengan que salir, pero que Él siempre va a estar con nosotros. A lo mejor no es ese bien que nosotros esperamos. Y aquí quiero enlazar algunas como frases que creo que como cristianos hemos escuchado e inclusive las hemos dicho, ya sea para nosotros mismos o para personas que están cercanas y que tal vez necesitan alguna palabra de aliento, ¿no? Como el ten fe en Dios, todo va a salir bien, confía en el Señor, pon X situación en sus manos, las cosas se van a acomodar, las cosas se van a solucionar. Y creo que son frases que cuando las escuchamos alimentan nuestro espíritu, alimentan nuestra alma y nos confortan hasta cierto punto, ¿no? Y el escucharlas o el repetirnoslas creo que hasta cierto punto nos hace bien, ¿no? Pero yo me llevo a cuestionar qué tanto las vivimos al 100%, ¿no? Porque cuando nos enfrentamos pues a la adversidad, a esa adversidad que nos reta, que nos saca de nuestra zona de confort, que nos hace a lo mejor sentir emociones que no nos agradan sentir, como tristeza, como enojo, como dolor, y que tal vez lo que queremos es evitar esas emociones. Y están esas frases, ya sea que nosotros no las digamos o que alguien cercano a nosotros no las diga, y pareciera que es muy difícil como aplicarlas al 100%, ¿no? Como si en nuestra mente fuera, sí lo entiendo o sí estoy de acuerdo, pero el vivirlas verdaderamente y ponerlas en práctica, eh, pues pareciera que costara o que el que fueran una realidad al 100%, no fuera así, ¿no? Que en realidad no se vivieran tan al 100% como uno quisiera que así fuera. Entonces mi pregunta o mi primera pregunta es, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué, aunque lo hemos escuchado y ha sido como parte de nuestra formación desde niños, posiblemente, al momento de vivirlas se hace tan difícil vivirlas? Quien quiera comenzar. Yo que Fray Julio. Siempre va y luego Morales, siempre cierra. No sé, es complicado el tema, ¿no? Yo pienso desde la misma experiencia de vida que la realidad es que las situaciones están, ¿no? Y hay cosas que no nos gustan, que nos afectan, que nos hacen daño, ¿no? Y muchas veces estas mismas frases que pueden dar consuelo, para otros no les dan el consuelo. Y para
para los son frases como el clásico échale ganas, ¿no? Como que, sí, todo fuera, como si todo fuera por ganas, ¿no? Como si por gusto me estuviera sintiendo yo así mal, ¿no? Cosa que no es una realidad, que no es así, ¿no? Entonces, yo siento que para poder darles ese sentido de encontrar consuelo en ellas, primero tiene que pasar algo que no nos gusta, ¿no? Que es el padecer. Es decir, cuando algo malo está en nuestra vida, algo malo pasa, lo tenemos que sufrir. Vaya, tenemos que sentir ese sentido del dolor para una vez que sintamos el dolor decir, no lo quiero. Y como no quiero este dolor, ahora sí encuentro el consuelo en Dios a través de estas oraciones, de estas frases que se nos dicen comúnmente, ¿no? Vaya, el dolor es tan parte de nuestra vida, aunque no nos guste, las cosas difíciles son tan parte de la vida que no que no le podemos dar vuelta, ¿no? Y tenemos que vivirlas, padecerlas, sufrirlas, y una vez que las padezcamos, tendremos que aprender de ellas, ¿no? Y es cuando estas frases toman más sentido, ¿no? Cuando esto dejas en manos de Dios, es cuando se puede hacer, ¿no? Cuando ya sentiste el peso del dolor, ¿no? Cuando ya dices, no quiero esto, y como no lo quiero, se lo quiero entregar a alguien más, ¿no? No sé si me de entender un poquito. Sí, Fray. Muchas A gracias. ver, Tony, ¿tú qué opinas? A ver. Bueno, yo opino, algo que he aprendido en estas semanas es que porque existe, es una pregunta muy recurrente y que muchas veces a lo mejor las personas que no están muy adentradas a la fe, es como que uno de los primeros cuestionamientos que te hacen de que ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué existe el dolor? ¿Por qué si un Dios lleno de amor, por qué permite que el mundo sufra? Y a lo mejor esperan una respuesta muy contundente, muy de que, ay, no manches, es cierto. Pero yo creo que la respuesta más sencilla, y creo que es la respuesta real, es que pues es que así es esta vida real. O sea, tanto hay cosas buenas como que te sacan una sonrisa, pues también existen las cosas malas. O sea, no vivimos en un paraíso para que todo sea pura plenitud. Existe también pues la otra parte negativa que no es la plenitud. Una frase que para mí, ahorita que es de las frases que a lo mejor no entran mucho al lugar, cuando una persona fallece, cuando yo escucho que dicen, lo siento, digo, no entiendo el concepto de que te digan lo siento cuando fallece un familiar. O sea, como que sí nos faltaría entender un poquito más que el sufrimiento pues es parte a lo mejor una frase como te acompaña en tu dolor, yo siento que es un poquito más coherente con la situación. Es algo perdón. Aún al menos estoy aquí contigo, ¿no? Ajá, A lo es de que, mejor oye, no puedo estoy aquí. compartirlo todo, pero aquí estoy. Ajá. Aquí estoy mínimo, o sea, no es como de que, ay, lo siento, ay, con todo, ya lo sentiste, ya me siento súper bien, genial. Claro. Pues no, digo, creo que nos falta ese entendimiento, y creo que más a la generación que me antecede, o sea, una antes, que ahorita ya nadie quiere sufrir nada, ya nadie quiere pasar por responsabilidades, por obligaciones, ya todo quieren que sea puro placer y satisfacción. Entonces, cuando se topan con la pared del sufrimiento o del dolor, la evitan, la rodean y dicen, no, yo no quiero esto, pero sin haberlo probado, como dice Fray Julio. Y sería algo muy hasta orgulloso de nuestra parte decir, oye, yo no quiero vivir el sufrimiento, el dolor, cuando Cristo mismo vino a este mundo, padeció, sufrió. De hecho, pues ese es el principal objetivo. O sea, Dios se hizo hombre para entender nuestra parte humana de que, oye, sé lo que es el dolor, sé lo que es a lo mejor batallar con el dinero, sé lo que es que tu mamá te regañe, sé lo que es ir a un lugar y que todos te corran o te hagan bullying. O sea, sería algo muy malo. Sé lo que es llorar la muerte de un ser querido, ¿no? Sé lo que llorar, sí, siendo Dios y sabiendo que yo puedo hacer algo magnífico, yo sé lo que es sufrir por la muerte de un amigo, yo sé lo que es ver a mi madre llorar. O sea, Él se hace hombre por nosotros no para quitarnos la adversidad, sino para decir, hey, yo sé lo que sientes, pero sabes que hay algo mucho más adelante. Entonces yo creo, si el por qué existe es por el simple hecho de que así es la vida y nunca vamos a darle un concepto o una respuesta más profunda, porque la vida misma muchas veces es muy complicada de entender. Y así. Fíjate, hay una situación que es muy, muy delicada y muy complicada, ¿no? Por ejemplo, siempre se nos ha dicho, si te portas bien, te vas a ir ¿a dónde? Al cielo, ¿verdad? Cielo. Y si te portas mal, ¿a dónde te vas a ir? Al infierno. Al infierno, ¿verdad? Su mecha, imagínate cargar con todo eso toda la vida, ¿no? Y luego aparte cargar por mis pecados, el Señor murió, ¿verdad? Y es que hemos malinterpretado
muchas veces la fe, ¿no? Ahí está Nietzsche con su moral de esclavos y moral de, con su manera de hablar de la moral, ¿no? Donde esta idea de sufres aquí en la tierra para ganarte el cielo, es muy contraria a la fe, ¿no? Dios no quiere que sufras, o sea, bajo ninguna circunstancia Dios está esperando el sufrimiento. Dios no es un Dios sádico que está allá en el cielo como diciendo, ay, a ver ahora qué problema le mando a aquel niño o qué enfermedad le mando a aquel persona. Claro que no, Dios no quiere que suframos bajo ninguna circunstancia, pero la realidad, como tú dices, es que el mundo es así y hay ciertas leyes del mundo que no se pueden contradecir, porque no se va a contradecir a sí mismo, ¿no? ¿Por qué existe la enfermedad? ¿Por qué existe la muerte? ¿Por qué existe el dolor? Porque son cosas parte de esta vida, ¿no? Y tienen su razón de ser y su fundamento, ¿no? A lo mejor el problema es que siempre buscamos un porqué de las cosas, ¿no? ¿Por qué pasó esto? Por qué a mí? ¿Por qué a mí me vino esta enfermedad? ¿Por qué tuvo que morir mi mamá o mi papá o mi hermano? ¿Por qué tuvimos que pasar nosotros, no? Y en vez de buscar un porqué, pues siempre debemos de buscar un para qué, ¿no? Darle un sentido a ese dolor, a ese sufrimiento, porque cuando le damos sentido es cuando realmente podemos pues, salir adelante de él, ¿no? Definitivo. Si el sufrimiento solo por sufrirlo, híjole, pues no nos hace bien. Y el sufrimiento cuando encuentra un sentido, aun cuando sea sufrimiento, nos ayuda a crecer, ¿no? De Sí, hecho, Nelly, te interpreto. no se apure. De hecho, es muy, muy cierto y muy enriquecedor lo que está usted también compartiendo. De hecho, yo quería compartirles una frase que he escuchado mucho y luego a través de esa frase enlazar dos preguntitas que les quiero ahí lanzar para ver qué piensan, ¿no? La frase dice, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, ¿no? Y cuando yo he escuchado esa frase y la han puesto sobre la mesa y la hemos dialogado en diferentes como ambientes, se dice que pues el dolor es parte de la vida, el dolor es parte del ser humano, es no sé, como una especie de emoción o sentimiento que en algún momento puede llegar a sentir porque las situaciones que experimenta, pues le pueden llegar a molestar hasta cierto punto, o sea, causar, como decía, estas emociones tanto de enojo como de tristeza y que pueden provocar, pues, dolor cuando, sobre todo ante algún tipo de pérdida, ¿no? Pero que el sufrir es opcional, que el sufrir es como ya sea que, vaya, lo orientan en ese sentido de cuando tú estás sobre esa situación, como dicen ahí, machacándote, ¿no? Y entonces la traes y la traes y la traes, y entonces en lugar de trabajar ese dolor, en lugar de soltar ese dolor o sanar ese dolor, que permitir que esté el tiempo que tenga que estar, pero que luego por sí mismo o con lo que tú vas haciendo sane y ya no forme parte pues de tu vida, al menos ante esa situación que hayas pasado, si tú la traes en tu mente o la estás recordando o la estás repitiendo de alguna u otra forma, es donde viene el sufrimiento. Entonces, por ahí luego Morales compartía hace un momento algo pues interesante sobre justo esto del dolor, ¿no? Que es parte de la vida misma, él lo decía. Entonces, también sumado a lo que usted decía, Fray, de cómo nos preguntamos siempre el por qué en lugar del para qué. Lo enlazo justo con esta parte de que el ser humano a veces necesita como entender algunas cosas, ¿no? El ser humano como que quiere entender lo que está pasando, lo que está viviendo o algo que desconoce y pues quiere comprenderlo, como para darle este sentido a su vida, ¿no? Entonces, ¿cómo se pudiera ver el dolor, perdón, desde esta parte espiritual o desde la fe? ¿Y cuál es el papel que tiene Dios ante estas situaciones de adversidad, ¿no? Porque a veces pasa que cuando uno vive alguna situación que lo saca de su zona de confort, que lo mueve, que le duele, viene este cuestionamiento de como queja, ¿no? De, ¿y dónde estás, Dios, de ahorita en mi vida, ¿no? O ¿por qué me está pasando esto, ¿no? ¿Y por qué no estás aquí conmigo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel de Dios en estos momentos? Él le lanzó preguntitas. Sí, Lo primero que yo quisiera decir era precisamente sobre la frase del dolor y sufrimiento, ¿verdad? Es una realidad que depende cómo enfrentemos el dolor, nos va a ayudar a sanarlo o no antes o después, ¿no? Es una realidad, ¿no? Sin embargo, no todos tenemos las mismas herramientas y ese es un problema, ¿no? Porque no le puedes exigir lo mismo que simplemente no entiende por qué su mamá de repente ya no está, que a un joven, a un adulto que ya iba manejando durante cierto tiempo la posibilidad de que
pues tarde o temprano uno de sus papás no iban a estar, ¿no? No sé si me voy a entender. Es decir, podemos, todos podemos enfrentar el dolor de una manera diferente, ¿no? Y las herramientas que tengamos nos van a ayudar mucho a sanarlo o no pronto o después, ¿no? Pues hay un proceso de duelo, ¿no? En toda situación, ¿no? Y este proceso de duelo lo vamos a pasar más o menos rápido, depende de las herramientas y la madurez que tengamos, ¿no? Sin embargo, yo creo que también ahí está el trabajo de las personas que se encargan de esto, ¿no? Es decir, de los psicólogos, terapeutas, los psiquiatras en casos necesarios, incluso de los tanatólogos, que al menos los que sean serios de verdad, ¿no? Que nos ayuden a comprender esto, ¿no? Porque pues son herramientas que se nos van dando y que tenemos que aprovechar para salir adelante, ¿no? El papel de Dios, esto es algo muy importante y ya Morales o Tony iba adelantando algo muy importante, ¿no? Cuando Dios vino al mundo, si Él hubiera querido, no hubiera sido necesario todo lo que pasó, todo lo que padeció para salvarnos. Él, por ser Dios, por solo quererlo, por solo pensarlo, hubiera dado la salvación al mundo, ¿no? Sin embargo, Dios vino al mundo y se encarnó, se hizo hombre para aprender a lo que es ser humano, ¿no? No es lo mismo conocerlo de pensamiento, de raciocinio, que vivirlo propiamente, ¿no? Entonces, Él vino al mundo para sufrir con nosotros, para padecer con nosotros, de tal manera que cuando a nosotros nos pase algo similar, tengamos la certeza de que Él está ahí con nosotros, de que nunca nos deja solos y que ante todo, por más difícil que sean las situaciones, el amor de Dios siempre nos va a acompañar. El problema es que nosotros somos los que muchas veces nos cerramos a Dios, ¿no? Y en vez de tener una actitud de decir, Señor, ayúdame, porque ya no entiendo nada, porque esto me sobrepasa, porque extraño tanto a esta persona, porque me duele terriblemente, empezamos a aventar responsabilidades, ¿no? Y es tu culpa, no es mía, porque si tú eres todopoderoso, ¿por qué permites esto? Entonces tú quieres mi mal, ¿verdad? Por eso me quieres tratar de esta manera o de cual manera, ¿no? Y nada que ver. Hace rato les decía de darle un sentido al sufrimiento, ¿no? Y el mejor sentido que podemos darle es el de unir nuestro dolor al dolor de Jesús, el de unir nuestro dolor al dolor de la cruz, al ofrecerlo junto con Él. Señor, así como tú sufriste, pues así estoy sufriendo yo y te lo entrego, de tal manera que lo tomes tuyo, que sí, lo tenga que padecer yo, lo que sea necesario, pero que lo hagas tuyo para que me ayudes a sanar, ¿no? Jesús siempre va a estar con nosotros. Dios siempre nos va a acompañar. Nunca nos ha dejado solos, bajo ninguna circunstancia. Solo que somos nosotros los que nos negamos muchas veces a verlo, ¿no? Empezamos, te digo, a aventar responsabilidades en vez de, pues, estar atentos a su palabra, a su mensaje, a esos pequeños soplos de vida que nos dan, ¿no? ¿Cuántas veces, por ejemplo, nos hemos encontrado alguna persona que está pasando por un problema, ¿no? Y a lo mejor nosotros, sin querer, sin saber, le decimos una frase, una palabra, o le damos un abrazo sin saber lo que está viviendo la otra persona. Y eso les sana tanto y les ayuda tanto que lo único que podemos decir es que es Dios actuando a través de nosotros. Si estuviéramos atentos a lo que Dios hace por nosotros, aún cuando tuviéramos que padecer y sufrir como Él padeció y sufrió, le encontraríamos un sentido y tendría más valor, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas, Tony? A ver, dime. Concuerdo con Fray. La siguiente pregunta. No, iniciando con la frase que nos compartías del dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Se me vino a la mente que en alguna parte le he escuchado y ya vi quién es el autor de la frase. Yo, la verdad, yo en lo personal la cambiaría. Yo diría que el dolor sí es inevitable y el sufrimiento es temporal, porque yo siento que el mismo sufrimiento es inevitable. Si algo te duele, obviamente hay un sufrimiento que va detrás de él. Entonces, yo creo que aquí lo que es opcional o temporal es el tiempo que puede durar ese sufrimiento dentro de nosotros. La adversidad o el dolor como tal se puede tomar de varias perspectivas dentro de la fe. Digo, están desde las personas
que vivieron una vida muy santa o de santidad, y que pueden tomarlo como que el dolor es un don o un regalo, o sea, puede llegar a ese nivel de aceptación de que, oye, esto es un don para mí, esto es un regalo, pero también pues estamos las personas un poquito no tan santas como, como ellos, que decimos, oye, no, el dolor y el sufrimiento es algo que me causa angustia, que me causa incomodidad, que no me siento a gusto, que no me hace feliz, y lo vemos como lo que es, un obstáculo negativo o un dolor como tal. Pero hay formas de sobrellevarlo. Creo que cada quien toma como que el ancla hacia donde quiere llevar esa fe, o ese dolor, perdón, mejor dicho. ¿Por qué? Porque todos tenemos que creer en algo. Si una persona no cree en algo, lo que sea, yo creo que se puede volver loca al decir, oye, pues realmente estoy solo, no hay alguien que me proteja, no hay alguien que me cubra. Y en el ámbito de la fe, a eso nos invita de que ya vimos que el sufrimiento va a existir, o sea, no es como que nos vamos a salvar, no, en algún momento de nuestras vidas, en las etapas en las que nos toque, nos va a tocar vivirlo. ¿Por qué? Porque es parte del ser humano, imagínate. Entonces, ¿por qué Dios nos dio pues las emociones de tristeza si no las íbamos a ocupar? Y la otra parte es de que, bueno, si ya sabemos que lo vamos a pasar, sea o no queramos, la otra es de que, ok, ese sufrimiento no lo manda Dios, como decía Fray Julio al principio, no es como que, ay, Dios es un niño con una lupa viendo a las hormiguitas, decir, ay, te voy a mandar un poco de rayo de luz para que seas más fuerte. No, tampoco. Son situaciones que la vida misma nos toca afrontar. Y ahora que ya sabemos eso, pues, ¿cómo afrontarlo con la fe? Es, como decía Fray, o sea, es entregarlo. Cuando el dolor o el sufrimiento lo entregamos a Dios, no es un de que Dios, hazte cargo, yo ya no quiero sentir esto, te lo doy, tú resuélvelo, no. Es decir, ok, Señor, ¿sabes qué? Me siento muy mal, no puedo con esto yo solo, pero te lo ofrezco a ti, te lo ofrezco, o también, digo, yo conozco gente que ofrece esos momentos como, oye, te ofrezco este momento por fulanito de tal, por la muerte de fulanito de tal, es una entrega. Entonces ahí el sufrimiento cobra un sentido aún más trascendental y mayor, o sea, ya no es estoy sufriendo, estoy triste, sino es con ese sufrimiento que estoy pasando, lo ofrezco por el bien de otra persona. Y nos volvemos un poquito como, no salvadores, pero sí como ayudas de que, oye, si de esto malo que me está pasando, que parece que no tiene ningún fin o que no tiene ningún sentido positivo, puedo ayudar a otra persona espiritualmente, pues qué mejor, ¿no? O sea, qué mejor ayudar al plan de salvación, porque creo que para todo cristiano, el objetivo principal es hacer o llevar más almas con Dios. Entonces, pues qué padre poder ayudar en ese misionar de que, oye, pues yo te ofrezco esto por la paz del mundo, por el fin de la pandemia, que a lo mejor puede sonarse un poco trivial para las personas que no están tan metidas en la fe, pero son herramientas realmente que existen. Que no las veamos es otra cosa muy distinta. No vemos el aire y como que ya lo respiro, pero es igual con este tipo de cosas que te comparto. Entonces yo creo que depende mucho de la perspectiva que veamos de la fe y qué tan ahogados estemos en la adversidad. Una persona que está bien cimentada o que tiene unas creencias un poquito más fuertes va a entender que el dolor pues sí es inevitable, que Dios no lo da, pero que nosotros lo podemos ofrecer a Dios y que Dios puede hacer grandes cosas a través de eso que parecía que no tenía ningún sentido. A lo mejor otra persona que ve las cosas un poquito más directas de que, oye, el dolor es malo, pues se va a quedar en eso. Oye, voy a evitar el dolor y el dolor es malo. Y al final, y es algo que también me he dado cuenta en estos últimos meses, al final, evitar el dolor en sí mismo es un dolor. O sea, es inevitable sentir dolor, pero cuando tratamos de evitarlo, es un dolor también. Y entonces se pierde también, nos deshumanizamos, porque empezamos a dejar de sentir cosas que el mismo ser humano tiene que sentir. Y que vuelvo al primer punto que decía, o sea, ¿quién soy yo para no querer sentir dolor cuando Cristo mismo lo sintió a niveles extremos? Claro. Sí, ¿cómo sentir empatía por los demás cuando tú mismo No lo has no has sentido. podido vivir algo, no has sufrido algo, ¿no? Exacto. Dice San Pablo, consolamos mediante el consuelo que hemos recibido de Dios, ¿no? Es decir, aquello que hemos sufrido, que hemos vivido, que nos ha sido duro, el consuelo que hemos recibido de Dios es lo que entregamos a los demás, ¿no? Es la única manera que podemos acompañar al otro, al saber que el dolor que él sintió, yo también lo he sentido en un momento, y que lo único que puedo hacer es decirle, pues Dios te ama y aquí estamos. Lo que necesites, aquí estoy contigo. Me llamaba la atención una de las frases que decías, que ya se me está pasando, ¿verdad? Pero sí, la idea de la santidad, ofrecer
ofreciendo el dolor, pues cuando encontramos sentido a él, ¿no? Ofrecerle a Dios el dolor es la única manera en que el dolor va a tener ese sentido y ese valor importante, ¿no? ¿Y qué más que hacerlo por alguien más? Es la prueba más grande de amor, ¿no? Nadie da la vida más por sus amigos, sino Cristo, ¿no? Que entrega la vida por sus amigos, ¿no? Así también nosotros estamos llamados a hacer lo mismo, a entregarnos por completo por los demás, incluso entregar eso que nos es difícil, que nos es, pues, duro, ¿no? Así No es. sé si te contestamos bien, Eli, a ver, ¿tú qué opinas? Sí, Yo, no, yo me digo que encanta. no. Digo que además dice que sí. No, No, dice que no, sí no. Me para que no encanta, nos sintamos mal. me encanta porque justo pues sus mismas respuestas como que van orientando o van yéndose a mi siguiente pregunta, ¿no? Sin querer, sin que ustedes sepan, porque Nos está controlando, Tony. no les pasé las preguntas previamente. Todo está siendo ahorita, Gracias. pero no, me encanta porque está fluyendo y está siendo, perdón, siendo como muy auténtico. Pero justamente una de las preguntas centrales de este episodio a la cual quería llegar era que, bueno, sabemos que el ser humano, la vida no es perfecta y no es color de rosa y que va a vivir siempre situaciones de adversidad, ¿no? Y hay mucha lectura sobre que una de las herramientas o habilidades que ayuda mucho al ser humano a afrontar estas situaciones de adversidad es la resiliencia. Justo en el episodio que salió la semana pasada, platicaba con una amiga psicóloga de la resiliencia, de lo que era y de cómo se podía trabajar desde el área o desde el enfoque de la psicología. Pero me gustaría platicar sobre esto de la resiliencia desde un enfoque espiritual, es decir, la fe, el trabajar en mi espiritualidad y en mi relación con Dios, cómo me puede ayudar a poder afrontar estas situaciones de adversidad y a desarrollar o a fortalecer esta resiliencia que ya forma parte de mí y que pues se ha comprobado que es una herramienta o una habilidad que ayuda mucho ante este tipo de situaciones. Por el día de hoy es todo, por aquí vamos a dejar la primera parte. Les recuerdo que nos sigan en redes sociales, recuerden que estamos como Connected to Box, con X al final, en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Spotify, que también se pueden suscribir y nos pueden por ahí escuchar. Y tenemos un canal en Telegram en el cual también se pueden unir y por ahí les pasamos los episodios. Entonces, pues si no han conectado con nosotros, síganos para que puedan estar en contacto y si ya lo hacen, pues difundan y compartan nuestras redes sociales para que cada vez seamos más, porque recuerden que Connected to Box lo hacemos todos. Bye.